Bueno, continuamos con este módulo 3 y vamos a ver ahora cuáles son las medidas de protección en caso de sufrir algún tipo de violencia o las medidas cautelares y también cuáles serían las medidas de reparación del daño en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto la verdad va a ser bien importante porque todos los organismos internacionales, nuestra ley de alguna manera se basa un poco en la propuesta de la ley modelo interamericana para situaciones de violencia, en donde plantea, ¿no? Y como todos los organismos internacionales, esta que les comento, la ley modelo, es una que realiza la OEA y en el marco de las propuestas de los organismos internacionales se busca que en caso de que tú seas víctima de alguna situación, tengas una protección inmediata, pero que también se te repare el daño. Es decir, que esto no quede en el olvido, porque nos ha pasado, ¿no? Que muchas veces dicen, bueno, pues ni hablar, así es la vida política, aguántate, ¿no? Y entonces, pero no, esto no es así, hay que denunciar y además se te tiene que reparar el daño. Y hay diferentes mecanismos. Bueno, a ver, ¿qué pasa que tú estás en una situación de violencia? Pues para eso tú vas a la instancia correspondiente, comienzas tu denuncia, ya habíamos hablado que vas a tener orientación y en caso de que las personas que van a estar allí, que les digo que deben de tener cierta capacitación y especialidad y que te tienen que tratar de forma empática, identifiquen que tú estás en una situación de riesgo, se activan las medidas de protección. Estas van a ser, digamos, de una naturaleza civil, en términos de que van a ser urgentes y se va a buscar de manera inmediata atender una situación de riesgo en la que tú te enfrentes, con el fin de que se evite que haya un daño mayor o haya una lesión o se atente contra tu integridad. También hay medidas que pueden ser, digamos, de emergencia, es decir, le pueden decir a la víctima, le van a prohibir a la persona que te está agrediendo que se comunique contigo, o van a limitar que se acerque a espacios o cerca de ti, ¿no? Entonces, que no esté en tu lugar de trabajo. Entonces, eso sí es para evitar que te hagan un daño mayor. Y también se le puede prohibir a la persona que te genere algún acto de molestia o alguna persona relacionada con ella te esté agrediendo. Entonces, esto es muy importante que lo sepas, que tú puedes exigir, si la autoridad no lo considera, que sí te den medidas de protección. Acuérdense que tenemos un piso jurídico bien importante que se ha logrado por la lucha histórica de las mujeres. La lucha feminista ha sido fundamental y esas feministas que han estado en los espacios legislativos han promovido una serie de leyes que son un piso, una base jurídica que nos protege. Entonces tenemos muchísimas leyes y entre ellas tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde justo se encuentra específicamente un apartado de qué es este tipo de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y también es importante que, ya les decía en otro momento, hay que googlear la página del INE y ahí vamos a encontrar muchos documentos. Entre ellos tenemos una guía para prevenir, para atender y para sancionar y reparar el daño de cualquier situación de violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? O sea, tenemos leyes, pero también tenemos protocolos y tenemos documentos que en todo momento les pueden apoyar. Entonces, bueno, también es importante que tú sepas que va a haber una serie de parámetros de protección. Es decir, quienes te dicten las medidas de protección, ya les decía, son personas que deben de ser especialistas en temas de género, que tengan esta perspectiva interseccional, es decir, que consideren todos los elementos que puedan hacer que esta violencia se agrave
y que tengan este enfoque de derechos humanos. También recuerden que es muy importante que guarden en todo momento la confidencialidad, sobre todo si es al interior de tu partido político. Porque muchas mujeres en este país, en los partidos políticos se te enseña a ser una persona disciplinada, ¿no? Que siempre respetes a tus dirigentes y que no denuncies. Pero en el marco de la cultura de derechos humanos, no podemos permitir que se nos esté violentando a las mujeres o que se nos obstruya nuestra participación. Entonces, si alguien de verdad está atacándote, sí es importante que denuncies y sí se debe de guardar la confidencialidad del caso. Si no, tú podrás decir no se guardó y le informaron a la persona y puedes ir yendo a otras instancias. Y también es importante que tengas una red de acompañamiento. Para eso es muy importante que vayas a los organismos de mujeres. Hay partidos políticos que lo tienen a nivel de las alcaldías o municipal, a nivel estatal y por supuesto siempre hay a nivel nacional. En algún momento tuvimos, antes de tener la ley, un protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahora sí tenemos una ley y en esta ley sí se están considerando, hay diferentes medios de protección. Uno de ellos son las medidas cautelares. Entonces, lo que se propone en las medidas cautelares es, primero que se haga un análisis del riesgo, ¿no? Es decir, tú estás en una situación de riesgo y qué plan de seguridad te ofrece la autoridad en esta situación en la que te encuentres. También en caso de que la campaña sea violenta en tu contra, digamos a través de las redes sociales, antes Twitter, ahora X, o el Facebook, o cualquier red social, muchas veces las autoridades mandatan a que se haga el retiro de ese tipo de violencia. Y, por ejemplo, si las personas están al interior del partido político o están en campaña, les pueden retirar las prerrogativas asignadas a esas personas e incluso pueden ser personas que sean suspendidas de su cargo o de su candidatura. Entonces, esto sí es bien importante que lo conozcas. Recuerden, tenemos derechos, pero si no los conocemos, no los hacemos justiciables. Entonces, por eso siempre estamos insistiendo a través de estos cursos que lo tengamos siempre en la mente. Y bueno, dentro de las medidas que ahora también hay cautelares y de protección, ya les decía que hay ciertos protocolos que está haciendo el INE para que sepan cómo es que se debe de atender a las víctimas en caso de violencia, ¿no? Entonces, dentro de estos protocolos se propone que haya una atención de primer contacto y, les digo, en segundo momento que se haga un análisis del riesgo para ver si la viabilidad de establecer este tipo de medidas y en caso de que se diga, bueno, si la persona está en riesgo su vida, entonces se dicten las medidas de protección y se instrumente un plan de seguridad. ¿Esto por qué? Porque se ha identificado, hay una empresa que se llama Etelec, a lo mejor la han escuchado por ahí en la televisión, lo han leído en las redes sociales, y ha identificado que cada que hay proceso electoral se incrementan las violencias tanto para hombres como para mujeres que son candidatas y candidatos. Entonces, muchas veces este tipo de violencia puede llegar incluso al asesinato de las personas, ¿no? O la violencia es tal que casi días antes del registro de que se lleve a cabo el día de la votación, renuncian planillas enteras a las candidaturas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son personas que están siendo violentadas. Entonces, pues esto habla de que a veces vivimos en lugares en donde la situación de violencia realmente es grave. Entonces, la idea con este tipo de medidas es tener previsto este tipo de situaciones, saber en qué entidades las mujeres se encuentran en mayor riesgo y buscar elementos para que en todo momento estén protegidas. Entonces, yo les decía, Etelec reporta que las mujeres sistemáticamente, y los hombres, en procesos electorales son agredidas, agredidos, y entonces en ese sentido hasta te pueden asignar una escolta, por ejemplo. Entonces sí es bien importante que conozcamos que tenemos este derecho.
Por otro lado, en términos de reparación del daño, una de las estrategias que se ha llevado a cabo, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que, no sé si lo han escuchado, existe un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres. En principio lo que se buscó con esto, que es un conteo que lleva el INE y que lo pueden encontrar en su página, en donde va inscribiendo a las personas que van violentando por violencia política contra las mujeres en razón de género. En principio lo que se buscaba con esto es tener el listado de personas para que los partidos políticos vieran de, ojo, esta persona está violentando, hay que tener cuidado para que no vuelva a ocupar algún cargo. Les decía de una sentencia porque el Tribunal Electoral ha señalado que el que tú estés en ese padrón de alguna manera es un mecanismo de reparación del daño de la víctima, ¿no? Es decir, sí te causó un daño, pero también está en este padrón. Entonces, bueno, ¿qué es este registro nacional? Bueno, es una lista pública en donde van a estar todas las personas que sean sancionadas por ejercer este tipo de violencia. Y decimos personas porque no nada más los hombres son quienes ejercen violencia política contra las mujeres en razón de género. En este sistema patriarcal también se les enseña, lamentablemente, a las mujeres a violentar a otras mujeres, entonces puede suceder que una mujer también te agreda y por eso la inscriben en las pueden inscribir a ellas o a ellos cuando esto se acredita que es así. Este registro lo que busca es, en principio, inhibir este tipo de violencia, ¿no? Se inscribe en el marco de concretar la reforma de violencia política contra las mujeres que quedó consignada en el Diario Oficial de la Federación en el año de 2020 y busca facilitar una cooperación interinstitucional de la información, ¿no? O sea, el INE lleva este registro, lo va actualizando y las diferentes instituciones pueden ahí consultar la información. Todas las personas es de acceso público, los partidos políticos y pues esto, ¿no? Previo a que se registren las candidaturas, que estamos muy cerquita de que las personas se puedan registrar, estamos muy cerca de los días legales para que esto suceda, pues los partidos políticos o todo el mundo podamos revisar que la persona no haya sido sancionada. Es bien importante que lo tengas en cuenta, porque de verdad hay lugares como en Veracruz, donde un señor de un municipio tiene 11 sanciones, ¿no? Está 11 veces colocado en este Registro Nacional de Personas Sancionadas y pues es una persona que el partido político al que pertenece ya no lo tendría que postular. Entonces, aquí es bien importante tu papel, que estemos observando que esto se respete en términos de que si es una persona que ha violentado a alguien y que ya está sancionado allí, pues no vuelva a tener ningún cargo de elección popular. Bueno, les digo, esta va a ser una lista pública, ahí pueden consultar y bueno, pues van a intervenir diferentes autoridades administrativas y jurisdiccionales, incluso penales, tanto federales como locales, en el ámbito de sus competencias para su construcción. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de cómo es que esto bueno, o sea, ya les digo, si se meten a la página del Instituto Nacional Electoral, ahí van a poder ubicar este registro de personas, va a haber una contabilidad por entidad federativa, ¿no? Esto es de acuerdo a los reportes que ya realmente se tienen al respecto, en qué entidad federativa está sucediendo, qué tipo de violencia. Se van a dar cuenta que en su mayoría este tipo de violencia sucede en lo que tiene que ver el ámbito local, es decir, en el caso de la Ciudad de México, si fuera el caso, pues estaríamos hablando de las violencias que viven las concejalas o en todo caso las alcaldesas, ¿no? Si es que ellas estuvieran en este registro, pero principalmente sucede en los municipios del interior del país, ¿no? Es decir, mujeres que son síndicas o que son regidoras son quienes principalmente sufren este tipo de afectaciones o incluso siendo presidenta municipal, ¿no? Entonces va a decir qué tipo de personas están cometiendo este daño
y específicamente qué, ¿no? O sea, muchas veces sucede que no te invitan a las sesiones de cabildo, te ocultan información, te despiden a todo tu equipo de trabajo, no te pagan y demás. Y bueno, pues algunos casos de lo que hemos visto en los medios de comunicación es que también, ya les decía, ¿no? Afortunadamente tenemos una serie de procesos que se van siguiendo y sí, esto puede escalar incluso a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces aquí vamos a compartir algunas notas periodísticas de algunas situaciones que han pasado. Por ejemplo, en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al entonces candidato Jorge Han Trong evitar tener situaciones de violencia de género y que tomara un curso, ¿no? Por unas expresiones que él tuvo en algún evento, en alguna participación, donde él se le hizo fácil hablar o violentar o de tener expresiones estereotipadas contra las mujeres, ¿no? Entonces, en ese momento él era candidato a la gubernatura en Baja California por el partido Encuentro Social. También quiero que sepan que esto pasa en todos los partidos políticos, no es algo exclusivo de un partido político, y se determina que sí incurre en violencia política contra las mujeres en razón de género al expresarse de forma estereotipada de ellas. Entonces, la medida, digamos, es de la sanción, digamos, para él fue: tienes que tomar un curso para que puedas sensibilizarte y entender que ese tipo de expresiones no van en una vida democrática en el que las mujeres pueden participar plenamente. Por eso les digo que es bien importante que si ustedes lo viven, de verdad tengan esta, que vayan y denuncien, ¿no? Tenemos que fomentar esta cultura de la denuncia. Y también les decía que no nada más sucede estas sanciones contra los hombres, sino también las mujeres pueden violentar. Entonces, traigo otro ejemplo de lo que puedes encontrar en los periódicos, digamos yo, pues porque le voy dando seguimiento sistemático a qué está pasando. Pero tenemos el caso de que en su momento la senadora Antares también tiene alguna situación de violencia política contra las mujeres en razón de género, y entonces nuevamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya sea a través de sus salas o de la sala superior o de sus salas, bueno, de sus regionales, de sus salas, de su sala especializada o de la sala superior, determinan, ¿no?, las sanciones. Entonces, en este caso, a la senadora por Morena, Antares Vázquez Alatorre, se identifica que comete violencia política contra las mujeres en razón de género contra 4 diputadas y se le pide que haga una disculpa hacia ellas. Entonces, estas son las medidas de reparación del daño a las víctimas. Por supuesto que muchas veces van acompañadas con otras, pero con otras acciones, pero en principio pues es lo que se busca, ¿no? O sea, que no quede en la impunidad. Y tenemos otro caso un poco más reciente del diputado Gabriel Cuadri, que tiene una serie de comentarios transfóbicos contra una diputada que es la diputada Salma Luébano, ¿no? La diputada Salma Luébano es una activista, es una mujer trans y es una representante porque está en la Cámara de Diputados y lamentablemente, bueno, pues el diputado Gabriel Cuadri en ese momento pues tiene una serie de comentarios que tampoco van en una vida democrática y pues aquí fue denunciado e inscrito al padrón de personas, al Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, ¿no? Porque tiene esta serie de expresiones que son ofensivas y generan odio contra las mujeres trans y esto se tiene que prevenir. En este sentido, señalar que yo les decía que esto es un mecanismo de
pues de alguna manera como de reparación del daño, porque de acuerdo a por ahí Adriana Leonel, que es una especialista abogada en temas de violencia política contra las mujeres en razón de género, documenta cómo es que Cuadri sí, cuando quiso ser como precandidato por una coalición de partidos políticos para ser como digamos coordinador, que es un paso previo a tal vez ser que fuera candidato a la presidencia de la República, sí se pudo inscribir a pesar de estar en este padrón porque no tenía propiamente una sentencia que dijera no puede ser postulado, ¿no? Sino es un mecanismo de como de reparación del daño. Pero bueno, ahí habrá que consultar a las abogadas y abogados a ver cómo van a irse definiendo este tipo de casos, pero en fin, sí es bien importante que ubiquemos que las personas no estén en estos listados y que denunciemos.